los hermanos que se encuentran en este momento siguiendo estas transmisiones que se han estado llevando a cabo a través de esta página del Campamento Edén. Es una bendición, hermanos, poder juntarnos cada noche y encontrarnos con el Señor y con su palabra que hemos estado recibiendo a través de diferentes hermanos. Y es un privilegio para mí tomar las escrituras y compartir de lo que el Señor nos ha dado. En esta noche quiero presentarles a un gran compañero de nuestras vidas, y es un compañero muchas veces ignorado, muchas veces también es lastimado y muchas veces nos olvidamos de su presencia. Quiero invitarles a la escritura, el Evangelio de según Juan, al capítulo 14 del Evangelio según Juan, versos 15 al 17, y vamos a leer también el verso 26, y así vamos a ir leyendo otras porciones de la palabra del Señor. Esta noche vamos a estar pensando, con la ayuda del Señor, en el Espíritu Santo. Vamos a pensar acerca de sus características como persona, acerca de sus características como Dios. Vamos a observar, si el tiempo lo permite, algunas funciones o actividades propias y únicas del Espíritu Santo, y también algunas reacciones del creyente o el comportamiento que el creyente debe tener en relación a su conocimiento del Espíritu Santo. Leemos la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 15 al 17 y el verso 26 para comenzar. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cada creyente, cada persona que ha experimentado el nuevo nacimiento y que está andando en una vida de obediencia al Señor como evidencia de su regeneración, debe tener un amplio conocimiento sobre la persona y actividad de este agente divino, de este gran compañero de nuestra vida, de la vida cristiana. Es el agente divino que se nos ha otorgado para el vivir en esta tierra mientras el Señor llegue por su iglesia o llame a su iglesia. Pues bien, algunos han dicho que el Espíritu Santo es meramente una fuerza espiritual. No sé qué concepto tendrá usted. Sé que esta noche hay muchas personas que están escuchando este mensaje, que son maestros de la palabra del Señor. Sé que son hermanos que han aprendido mucho y están compartiendo mucho la palabra del Señor, pero quizá alguien en esta noche, de todos los hermanos que están escuchando, quizá tenga un concepto muy vago de quién es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, otros han dicho o han llamado al Espíritu Santo que es el poder de Dios en acción. Es decir, que es la palabra de Dios. Cuando Dios habla, ese es el Espíritu Santo. Sin embargo, en las Escrituras nosotros encontramos al Espíritu Santo con rasgos
muy propios de una persona. Una persona, es decir, nuestra personalidad se compone de el alma, espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma está definida la personalidad de cada individuo, su intelecto, sus sentimientos, su voluntad. Y el Espíritu Santo en las Escrituras lo encontramos poseyendo estos tres atributos como cualquier persona tiene. Y vamos a conocerlos y vamos a entrar a las Escrituras encontrando que el Espíritu Santo tiene intelecto propio, tiene sus propios sentimientos y tiene también su propia voluntad, tiene su propia determinación. Vamos a comenzar encontrando que él tiene una determinación muy personal, muy propia. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, usted puede ir conmigo a las Escrituras, primera carta a los Corintios, el capítulo 12. Ahí encontramos al Espíritu Santo en el verso 11 como el agente divino que otorga dones espirituales a los creyentes, como el agente divino que otorga a su iglesia, a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, capacidades espirituales. Los dones espirituales son las capacidades espirituales dadas por el Espíritu Santo. Mire cómo dice el versículo 11 de 1 Corintios 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él tiene, por lo tanto, una determinación propia. Cuando nosotros somos adheridos al cuerpo de Cristo, o como dice acá el versículo 13 de esta misma escritura, del capítulo 12 de 1 Corintios, dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El mismo espíritu que nos ha insertado o integrado al cuerpo de Cristo. Una vez en el mismo momento que somos integrados al cuerpo de Cristo, ahí mismo el Espíritu Santo determina qué don otorgar al individuo convertido. En ese mismo momento el Espíritu Santo dice, bueno, a esta persona lo voy a hacer un pastor. A esta persona lo voy a hacer un evangelista. A esta persona lo voy a hacer un maestro de la palabra. A este otro lo voy a hacer un siervo en la iglesia como pastor. Y el Espíritu Santo determina cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, cuando por su misma iluminación, a través de su palabra, haciendo uso de su palabra, Él determinó qué capacidad espiritual darnos. Él lo hizo. Él lo hizo. Él quiso que usted fuera un maestro de la palabra del Señor. Él quiso que usted y yo, pues, fuéramos siervos en una iglesia local, ejercitando o desarrollando algún don, alguna capacidad espiritual dada por Él. Él nos dio el don espiritual que nosotros tenemos, porque Él tiene acción o determinación propia. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos muchas referencias que indican la participación del Espíritu Santo en el ministerio de los apóstoles. Esto lo vamos a ver más adelante, estas referencias bíblicas las vamos a presentar más adelante, si el Señor lo permite. Pero en cada una de ellas encontramos cómo el Espíritu Santo estaba diciendo sí, no, esto y lo otro, hagan aquí, hagan allá, porque Él tiene determinación propia. ¿Qué más? Encontramos al Espíritu Santo que Él tiene también intelecto propio. Vamos a algunas escrituras para ello. También acá en 1 Corintios, pero vamos más atrás al capítulo 2 de primera carta a los Corintios, capítulo 2. Versos 10 y 11.
Dice esta escritura: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Mire, vaya conmigo también a Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Al capítulo 8, al versículo 27. Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué encontramos acá? El intelecto propio del Espíritu Santo. En 1 Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11, lo encontramos que Él es el que sabe la mente de Dios. El verso 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, y aquí fíjese bien la gramática, la palabra o el nombre Espíritu está escrito con una E mayúscula. Son detalles importantísimos que una persona que lee las Escrituras debe tomar en cuenta. Porque dice el Espíritu con una E mayúscula, todo nombre propio, ¿verdad? Se escribe con E mayúscula, letra inicial mayúscula, perdón. Y aquí el Espíritu con una E mayúscula dice todo lo escudriña. Es el Espíritu Santo. Todo lo escudriña. Es decir, Él tiene una mente propia para escudriñar aún lo profundo de Dios. Qué maravilloso. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que se nos ofreció, que se nos otorgó como el compañero divino, según comenzamos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 15, 16 y 17 y el verso 26. Esta compañía divina, el Espíritu Santo, dice el verso 11 de 1 Corintios 2, que el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios. Conoce, escudriña hasta lo profundo de Dios, y Él conoce las cosas de Dios. Él tiene el conocimiento divino. Hay mucho que podemos entretenernos y leer muchas porciones de la palabra del Señor, quizás buscar significados de palabras, pero tenemos acá de una manera literal, muy clara, muy transparente, que podemos entender de una manera sencilla, que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona que tiene primeramente determinación propia, hablando de la voluntad que Él dispone. Y ahora es una persona que tiene intelecto propio, que Él sabe escudriñar, que sabe pensar. Él puede hacerlo. Pero también encontramos en otras escrituras que el Espíritu Santo también tiene sentimientos. ¿Cómo cuáles? Miremos las escrituras, Efesios. Y estos son pasajes conocidos que la iglesia debe conocer. Efesios capítulo 4. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, al capítulo 4, vamos, verso 30. Dice acá: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Según este versículo, el Espíritu Santo puede contristarse. Ahora otra escritura, primera Tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 19. Dice así: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu.
una persona en una ocasión tratando de explicar lo que es contristar y apagar al Espíritu Santo. Estas dos frases denotan los sentimientos del Espíritu Santo. Contó una anécdota acerca de o más bien fue una ilustración que él formuló acerca de un creyente que estaba viajando en una unidad de transporte público y lleva a su lado como compañero de viaje a una persona que no conoce. Están andando en el viaje en la misma unidad de transporte y ahora compartiendo el mismo asiento. Anécdota. Y entonces este predicador usaba esta ilustración. Si el creyente, el hermano, el cristiano que va en ese bus con este desconocido viajando, no le habla de el testimonio del evangelio a esta persona que no conoce, entonces está contristando al Espíritu Santo porque está omitiendo un mandamiento y esto ya es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ya está contristando al Espíritu Santo, ya está cometiendo un pecado que contrista al Espíritu Santo. Pero al avanzar en el viaje, entonces el compañero de este hermano empieza a hablar vulgaridades y a contar chistes obscenos y el creyente empieza a reír con él y a participar de sus chistes de mal gusto. Entonces este creyente ha dado el segundo paso, que es apagar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene sentimientos. Lo contristamos cuando nosotros somos rebeldes a su voz, y vamos a, si el tiempo lo permite, vamos a poder ver en la parte de las reacciones del creyente ante el Espíritu Santo. Y entonces cuando el creyente no es obediente a la dirección del Espíritu Santo, no es sensible a ella, entonces contrista al Espíritu Santo. Pero cuando el creyente va un poco más allá y empieza a desobedecer abiertamente algunos principios de la palabra de Dios y a cometer algún pecado que está establecido claramente que no corresponde a los santos de Dios, entonces ha proseguido al siguiente pecado de apagar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces tanto tiene determinación propia, tiene un intelecto propio, pero también tiene sentimientos propios. Vamos a avanzar. Hasta aquí comprendemos que el Espíritu Santo es una persona. Pero vamos a avanzar un poco más en este pensamiento, porque el Espíritu Santo es una persona divina. Es una persona divina. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el Espíritu Santo posee atributos que solamente a Dios le corresponde y por lo tanto el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. ¿Usted se acuerda la fórmula espiritual en la que el Señor Jesucristo dijo que se debía realizar el bautismo cristiano? Él dijo que se bautizaran en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Si el mismo Señor Jesucristo tomó en cuenta al Espíritu Santo en su mismo nivel, en su misma categoría, como lo encontramos en las escrituras de Juan, en su capítulo 14, los versículos que leímos al inicio, que no los hemos comentado, solamente los leímos para presentar el tema. Ahí mismo el Señor Jesucristo se refiere al Espíritu Santo con el nombre de otro consolador. Y si usted se fija también, ahí la palabra consolador está escrita con una C mayúscula, una letra inicial mayúscula, dándolo así como un título al Espíritu Santo, como un nombre propio del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo dice, os dará otro consolador, implicando con estas palabras que este otro que vendría iba a ser de la misma altura que él. Iba a ser otro igual a él, no menor. No menor.
voy a mostrarle algunas escrituras en las que encontramos algunos atributos que el Espíritu Santo posee que le pertenecen únicamente a Dios. Comencemos. El primero de ellos, solo voy a mencionar 3, hay muchos más que podemos presentar, pero solamente voy a mencionar 3, los más conocidos quizá. Vamos a 1 Corintios siempre, que ya hemos leído, volvamos ahí, solamente para observar este atributo divino que el Espíritu Santo también posee. 1 Corintios, donde estuvimos, el capítulo 2, verso 10 y 11. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿De qué habla esto? Esto lo atribuimos a que en la primera parte, que el Espíritu Santo tiene intelecto, que él tiene conocimiento propio. Pero ahora la frase que nos llama la atención acá en estos 2 pasajes es la que encontramos en el versículo 10. Fíjese en este detalle que no lo hemos mencionado porque justo es el momento para hacerlo. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué es lo que nos llama la atención ahí en esa frase? En esa oración, perdón. El Espíritu todo lo escudriña. Todo lo escudriña. No hay absolutamente nada que el Espíritu Santo conozca. No hay absolutamente ningún secreto en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra que el Espíritu Santo no lo conozca. No hay ningún secreto en la vida de los seres humanos, en la vida de la iglesia, en los ángeles y en los demonios que el Espíritu Santo no lo conozca. Dice que él todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cuál es el atributo entonces divino encontrado en esta porción? Le voy a presentar otra escritura en el Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías, capítulo 40. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo 13. Y lo hacen formulando una pregunta. Dice así: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Qué interesante, ¿verdad? ¿Quién le enseñó al Espíritu Santo? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó? ¿Dios el Padre? No, no lo hizo Dios el Padre. ¿Dios el Hijo? No lo hizo Dios el Hijo. El Espíritu Santo es omnisciente. Él conoce todas las cosas porque Él es Dios. No estamos hablando de 3 dioses como lo sabemos. Estamos hablando de la característica principal de Dios como su Espíritu Santo, de su nombre como Espíritu Santo. Y dice que Él todo lo sabe. Él no necesita aprender nada. Él no necesita ser enseñado. Él no necesita instrucción alguna. Él todo lo sabe. Todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. Hay un segundo atributo divino que el Espíritu Santo posee. Y vamos a una escritura, siempre al Antiguo Testamento, a los Salmos. Libro de los Salmos. El himnario de Israel, 139. Versículo 7. Los Salmos 139, 7. Solamente un versículo y podemos encontrar muchos más en las Escrituras acerca de este segundo atributo divino que el Espíritu Santo posee. Dice Salmos 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
¿Qué encontramos acá? ¿Sabe qué es? La omnipresencia del Espíritu Santo. Él lo sabe todo. Ahora Él está presente en todo lugar. Él está presente en todo lugar. Significa que no hay lugar existente en que el Espíritu Santo no se encuentre. Él dice, el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Los elementos naturales no impiden la presencia del Espíritu Santo. Él está en todo lugar. Quiero avanzar para intentar desarrollar, aunque de una manera resumida, los pensamientos que tenemos en esta noche. Vamos a ver otro atributo. Dije que íbamos a presentar solamente 3 atributos divinos que el Espíritu Santo posee. Ahora vamos al primer libro de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Este es un ejemplo acerca de la obra del Espíritu Santo. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Fíjese en esta palabra, porque este es el tercer atributo divino que el Espíritu Santo tiene. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. No vamos a detenernos a escudriñar la historia en la que aparece ese versículo. Solo nos interesa esa frase de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Vamos al Nuevo Testamento. La carta del apóstol Pablo a los romanos. La carta del apóstol Pablo a los romanos. Acá tenemos otra referencia en relación a este tercer atributo divino que el Espíritu Santo posee. Romanos capítulo 15, versículo 19. Leamos versos 18 y 19. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Fíjese y escuche bien esta palabra, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Una escritura más, no pierda el pensamiento. Una escritura más, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, el versículo 14. Evangelio de Lucas, según Lucas, capítulo 4. Y versículo 14. Dice esta escritura, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Son solo algunos ejemplos de las escrituras donde se nos muestra que el Espíritu Santo también es todopoderoso. Entonces ya hemos encontrado 3 atributos divinos que el Espíritu Santo posee. Es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente.
Él es todopoderoso. Ese personaje divino, ese agente divino, es del que hablaba nuestro Señor Jesucristo cuando Él prometió a sus discípulos que no los dejaría. Entonces ya hemos encontrado huérfanos, tres. No los dejaría solos, sino que enviaría a otro consolador. Y ya hemos encontrado entonces en estas pocas referencias que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una influencia, o por muy bonito que suene la frase de que el Espíritu Santo es el poder de Dios, es una falsedad o es una falsa doctrina y es una herejía decir o llamar al Espíritu Santo de esta manera. Él es una persona y más que eso, es una persona divina que todo lo sabe, que todo lo puede y que habita en todo lugar. Vamos a tener que omitir algunas cosas, por ejemplo, algunas funciones del Espíritu Santo y solamente se las voy a mencionar. Él participó en la creación. Él fue un agente activo en la creación. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el Espíritu Santo estaba ahí. El Espíritu Santo era parte, era Él quien hablaba. Y Él era quien estaba diciendo, hagamos al hombre. Él participó entonces activamente en la creación. Él estuvo también activo en la encarnación del Señor Jesucristo, en su concepción y en su ministerio. El Espíritu Santo. Recordamos cuando el Espíritu Santo apareció a María, el ángel apareció a María y le dijo que el Espíritu de Dios iba a venir sobre ella y que ella iba a concebir. Fue la obra del Espíritu Santo por la cual se produjo la concepción del Señor Jesucristo en la Virgen María. Y su ministerio, todo el ministerio del Señor Jesucristo estuvo en dependencia o siendo vigorizado por el Espíritu Santo. Le voy a mostrar algunas referencias, solamente le voy a dar las citas bíblicas. Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18 al 21. Lucas 4, 18 al 21. Hechos, capítulo 10, verso 38. Encontramos ahí la obra del Espíritu Santo activamente en el ministerio del Señor Jesucristo. Según Juan 16, 8, encontramos que el Espíritu Santo es el agente que produce el nuevo nacimiento. Según Juan 16, 8. Y también el Señor Jesucristo lo mencionó en Juan capítulo 3 cuando le dijo a Nicodemo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Así que el Espíritu Santo es el agente que produce el nuevo nacimiento usando la palabra inspirada de Dios. También encontramos al Espíritu Santo como el autor divino o el que inspiró la mente de los hombres de Dios para escribir su palabra, para que nosotros tengamos la palabra de Dios escrita. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que encontramos diversas funciones, diversas actividades del Espíritu Santo y una muy preciosa es su ocupación o vigorizar la vida cristiana. Desde el momento de nuestra conversión, Efesios 1:13 dice que Él nos sella. Romanos capítulo 8, versos 9 al 16, encontramos que Él nos dirige, nos guía. Juan 14:26 es el versículo con el que comenzamos esta lección bíblica esta noche, donde se nos dice que Él enseña, que Él recuerda las enseñanzas que nos ha dado a través de su palabra. Entonces el Espíritu Santo no nos ha dejado solos,
en la vida diaria como creyentes. Él participó en la creación, él usó a los profetas y a los apóstoles a escribir las escrituras. Él estuvo activo en la encarnación del Señor Jesucristo, tanto en su concepción como también en su ministerio. Él trabaja todavía en la redención del hombre y él vigoriza la vida cristiana. Yo quiero terminar esta noche hablando acerca de cuáles deben ser nuestras reacciones ante el Espíritu Santo. Yo comencé hablando que este agente divino o este otro consolador que se nos dio es muy ignorado. Y muchas veces, consciente o inconscientemente, lo contristamos, lo apagamos. Y no únicamente con pecados en la vida cometidos o pecados de acción propia, sino que muchas veces simplemente no estamos dependiendo de él. Pues bien, ¿cuáles son algunas de nuestras reacciones o deberían ser algunas reacciones propias del creyente ante el Espíritu Santo? La primera de ellas, Juan 14:16. Vamos a ir resumiendo para poder dejar el pensamiento completo esta noche en nuestros corazones. Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 16. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Os dará otro consolador para que esté con vosotros. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Siempre acá, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué es la primera reacción que nosotros necesitamos tener en relación a esta maravillosa persona divina? Es sencillamente reconocer que Él está presente. Reconocer que Él está presente. Hermanos, el Espíritu de Dios está presente en este mensaje. No solo porque es nuestro tema esta noche, no solo porque estamos hablando de su persona y estamos conociéndolo a través de las Escrituras, el Espíritu Santo está presente en este mensaje. El Espíritu Santo está presente en la sala en la que usted está reunido, escuchando o mirando esta enseñanza bíblica. Porque el Espíritu Santo dice, estará con vosotros y en vosotros. Y las Escrituras en 1 Corintios dice que Él mora en nosotros. Entonces necesitamos reconocer su presencia. ¿Cuánta diferencia habría en nuestra vida cristiana si nosotros fuéramos plenamente conscientes que el Espíritu Santo está morando en nosotros? El Espíritu Santo mora en nosotros. Necesitamos reconocer que Él está ahí. Él está presente. ¿Qué más necesitamos hacer? Efesios 5:18. Algunas reacciones que necesitamos tomar en relación al Espíritu Santo. Efesios 5:18. Este pasaje lo conocemos de memoria. Dice así, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Le voy a dar otra referencia, usted la puede anotar y leerla después. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Ezequiel 36, 27.
La llenura del Espíritu Santo habla del control absoluto y soberano que el Espíritu Santo debe tener en el creyente. Permitir el control total de nuestras facultades, de nuestra personalidad, de todo nuestro ser. Permitirle al Espíritu Santo que Él nos controle, que Él tome las directrices de nuestra vida, que Él marque nuestra agenda diaria, que sea Él quien esté llenando nuestras actividades. ¿Qué más necesitamos hacer acerca del Espíritu Santo? Bueno, volvamos a Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay otras escrituras en relación a este pensamiento, pero nos quedamos con esta. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, le voy a dar la cita nada más. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 3. Primera epístola de Juan, apóstol, capítulo 4, verso 1 al 3. ¿Qué encontramos aquí? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Debe ser el de escuchar su voz, aprendiendo a identificarla. El apóstol Juan, ahí en la cita que le he presentado, dice, probad los espíritus. Porque muchos espíritus han salido por el mundo. Probad los espíritus si son de Dios. Entonces necesitamos aprender a identificar su voz. Porque no todas las voces son de Él. Necesitamos aprender a escuchar su enseñanza según Juan 14:26. Él os enseñará y Él os recordará todas las cosas. Y la última reacción que quiero presentarle, y con esto cerrando este tema esta noche, que necesitamos hacer en relación al Espíritu Santo, necesitamos ser sensibles y obedientes a su dirección. Es diferente permitirle el control, escuchar su voz o identificar su voz. Ahora estamos hablando de obedecer esa voz. No solo darse cuenta que el Espíritu Santo le indicó algo, sino obedecerla. Hay varios ejemplos de esto y solamente le voy a mencionar las citas bíblicas. El ejemplo de Felipe, el evangelista, cuando obedeció la voz del Espíritu Santo, que le dijo que fuera por camino a Gaza, el cual era desierto, y ahí se encontró con el eunuco y lo evangelizó. El ejemplo del apóstol Pedro, cuando el Espíritu Santo le dijo que fuera a la casa de Cornelio y Pedro no quería hacerlo, pero al final lo hizo. El ejemplo de los ministros de la iglesia en Antioquía, cuando encomendaron a Bernabé y a Pablo a la obra misionera. El ejemplo de Pablo, Timoteo y Silas, cuando fueron a predicar a Macedonia. Encontramos ejemplos de hombres que obedecieron, supieron determinar que era el Espíritu Santo que les hablaba y ellos obedecieron esa voz. Necesitamos, hermanos, necesitamos ser más sensibles en nuestros ministerios, necesitamos ser más sensibles en nuestra vida personal a la voz del Espíritu Santo. Permitirle que en su sabiduría, en su omnipotencia y omnisciencia, Él gobierne nuestro diario vivir. Nuestras vidas personales, nuestros ministerios, nuestras oportunidades de servicio, que Él mismo las prepara, que Él mismo nos ha capacitado para que nosotros podamos servir, necesitan ser guiadas por el Espíritu Santo. Nuestras vidas necesitan ser controladas por esta persona divina. Dios nos bendiga esta noche con su palabra.